we sail a little bit high. Hola, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica, en el ciclo 2, el Centro del Discipulado, y en el nivel 5, lección 20, la actitud del discípulo frente al Padre Celestial, en esto que hemos llamado el Sermón del Monte. El día de hoy estudiaremos el texto de Mateo 7, del 7 al 11, cuya enseñanza principal es: el discípulo ora con la convicción que será oído por su Padre Celestial. Los objetivos que tenemos es que al finalizar esta lección usted va a poder redactar con sus propias palabras la enseñanza, escribir 2 principios, sugerir 2 maneras específicas para poner en práctica esto en su vida, reflexionar acerca de las promesas referentes al Señor y sus oraciones respondidas, y reafirmar su convicción respecto a su confianza y dependencia del Señor. Le damos la bienvenida. Continuamos. Bueno, Mateo 7, del 7 al 11 dice: pidan, busquen y llamen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo lo que el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo piden? Miremos un breve resumen acerca de este texto, y es que el hincapié de Mateo 7, 7 al 11 no está tanto en las peticiones del discípulo, sino en la respuesta de Dios y cómo se la da a ellas. Y estas se afirman o se reafirman con razones en el verso 8. La afirmación central del párrafo está en la segunda parte del verso 11. Cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Pero ¿cómo está estructurado el párrafo? El verso 7 expresa una serie de afirmaciones que se repiten con razones en el verso 8, verso 9 y 10. Constituyen 2 ilustraciones que se presentan en manera de contraste con las afirmaciones del verso 11. Presenta entonces una afirmación y un contraste con el hincapié en la segunda. El texto trata no solamente acerca de la necesidad de la oración en la vida del discípulo, sino también en la seguridad de sus oraciones y la necesidad que éstas tienen que ser respondidas y que se hará por parte del Padre Celestial. El texto confronta a los discípulos de Jesús con la búsqueda de Dios de una manera franca y perseverante. Pidan, busquen, llamen. Habla fundamentalmente de 2 asuntos referentes a la oración. En el verso 7 y 8, fundamentalmente 2 asuntos que están allí intrínsecos. Primero, Jesús ora sobre la base de las promesas de Dios. Y segundo, el discípulo de Jesús lo hace de esta manera. Y en el verso 9 y 11 afirman que Dios responde con bondad las oraciones de sus hijos. Continuamos. Bueno, ¿qué le parece si miramos algo del análisis de este Mateo 7, 7 al 11? La comunidad cristiana que distingue la buena relación entre los hermanos debe mantener siempre la unidad, siempre esta unidad, así surgen ciertas discrepancias. Los cristianos debemos aprender a relacionarnos bien unos con otros, siempre con tolerancia, siempre con la necesidad de rectificar las conductas. En efecto, Mateo 7, del 1 al 6, Jesús instruye acerca de la necesidad de la rectificación personal y el perdón al hermano. Estos son 2 asuntos fundamentales para las buenas relaciones con las personas. En la comunidad cristiana también es vital la buena relación con Dios. Y la mejor manera de tener una buena relación con Dios es mediante la obediencia a su palabra. En efecto, una muestra de la obediencia a la palabra de Dios es la vida de oración del discípulo. Los discípulos de Jesús oran con la sincera convicción que serán oídos. ¿Por quién? Por el Padre Celestial. En este sentido, los versos 7 al 11 hablan acerca de la convicción que tiene el discípulo respecto a la respuesta de Dios a sus oraciones. Continuamos. Bueno, y miremos un poco del contexto. Este contexto de Mateo 7, 7 al 11. Hemos dicho en el capítulo 7 que Dios está enseñando la última sección de su discurso. La sección se divide en 2 partes. La primera ofrece una serie de instrucciones que exigen mucho compromiso y desprendimiento personal, del verso 1 hasta el 12. Y la segunda presenta una advertencia a la comunidad de discípulos, a fin de que estén preparados para enfrentar la amenaza que recibirán a causa de su fe, verso 13 al 27.
Según lo analizamos en el estudio anterior, entre el verso 1 al 6, Jesús instruye a sus discípulos acerca del problema de la censura, la necesidad de la rectificación personal y el perdón del hermano. Entre el verso 7 y 11 habla acerca de la búsqueda de Dios de manera sincera. Debe asumirse por parte del discípulo. En el verso 12 instruye acerca de la actitud del discípulo que debe asumir ante su prójimo. Continuamos. Bueno, miremos un poco más de la estructura del texto. En la Nueva Versión Internacional se dividen dos versículos en dos breves párrafos, 7, 8, 9, 12. Varias versiones tienen el verso 12 como un párrafo aparte. El verso 12 parece una conclusión de los dos párrafos anteriores, del verso 1 al 11. Por tanto, el 12 está tratado como una siguiente lección. Nosotros así lo miramos de esa manera. A primera vista, la afirmación principal del verso 7 a 11 parece estar en el verso 7. Si así fuese, sería necesario redactarla por cuanto este versículo tiene varias afirmaciones aparentemente encadenadas. Por otra parte, parece que el hincapié del texto no está tanto en las peticiones del discípulo, sino en la respuesta de Dios a ellas. Y estas se reafirman en el verso 8. Así que la afirmación principal es más bien la que se presenta a manera de contraste en la segunda parte del verso 11. Cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo piden. El verso 7 expresa una serie de afirmaciones que se repiten con razón en el verso 8. En los versos 9 y 10 constituyen unas ilustraciones de la manera como contrastan las afirmaciones en el verso 11. En el verso 11 presenta dos afirmaciones que contrastan entre sí con hincapié en la segunda. Estas son entonces las afirmaciones. Número 1, pidan y recibirán, verso 7, 8a. Busquen y encontrarán, verso 7, 8b. Llamen y se les abrirá, verso 7c, 8c. Si un hijo le pide a su padre, éste no le dará una piedra, verso 9. Quinto, si un hijo pide un pescado a su padre, éste no le dará una serpiente, verso 10. Sexto, los padres, aun siendo malos, actúan bondadosamente con sus hijos, versos 11a. Séptimo, cuanto más el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a sus hijos, verso 11b. El bosquejo podría ser de la siguiente manera el título: el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a sus hijos. Número 1, el discípulo ora sobre la base de la promesa de Dios. Y número 2, Dios responde con bondad a las oraciones de los discípulos. Si la instrucción dada en los versos 1 al 6 tiene que ver con la transparencia en las relaciones personales de los discípulos, el 11, que es el que estudiamos, tiene que ver con la transparencia de la relación con Dios. Hay base suficiente para afirmar que en este texto trata no solamente acerca de la necesidad de la oración en la vida del discípulo, sino de la seguridad de que sus oraciones serán oídas por el Padre Celestial. Por lo tanto, debemos confiar y estar tranquilos los discípulos alrededor de esto. El texto confronta al discípulo de Jesús que debe buscar a Dios de una manera como franca y perseverante. Piden, busquen y llamen. Es importante reflexionar mucho acerca de este texto. Continuamos. Bueno, miremos tres asuntos presentes en el texto. El número 1, Jesús les dijo a sus discípulos que pidieran, buscaran y llamaran, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá la puerta. Sobre esta base, los discípulos de Jesús debían orar con la convicción que serían oídos por el Padre Celestial. La segunda es que el texto también indica que a través de la oración los discípulos de Jesús mostrarán su dependencia a Dios. Lo que Jesús les dice es que pidan, busquen y llamen, es su responsabilidad. Lo demás le corresponde a Dios. Y número 3, otro asunto que se le presenta en el texto es que Dios responde con bondad a las oraciones de sus hijos. Jesús dijo que Dios dará cosas buenas a los que se lo pidan. Continuamos. Bueno, y miremos un poco el desarrollo del concepto de los textos, en el texto. En el verso 7 y 8 indican que el discípulo de Jesús ora sobre la base de la promesa de Dios. Es bastante claro que las afirmaciones dadas en estos versículos constituyen instrucciones para el discípulo respecto a la oración. Pidan, buscan y llamen, porque recibirán, encontrarán y sin duda se les abrirá. A la vez, estas indican una decidida actividad humana de búsqueda cuya respuesta depende no tanto de la actividad en sí, sino de Dios, que en su gracia y bondad da respuesta a quienes lo buscan. El texto indica la amplia generosidad del Padre Celestial cuando dice que todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá. No parece que el texto hable de tres tipos de oración, pero sí habla de la convicción y perseverancia en ella.
Por supuesto, las palabras dadas en este texto no son fórmulas mágicas capaces de cumplir nuestros deseos. Más bien, son promesas para aquellos que mantienen la convicción respecto a la fidelidad de Dios y asumen la vida como discípulos de Jesús, en sujeción a los principios de la palabra. En este sentido, la oración ha de ser hecha con perseverancia. Continúen pidiendo, continúen buscando y continúen llamando. El Señor viene en nuestro encuentro y se hace presente para atender nuestras necesidades. Hay quienes piensan que los 3 verbos sugieren 3 tipos de oración, como lo dije. El primero, la oración sincera; el segundo, la oración fervorosa; y el tercero, la oración desesperada. Hay quienes piensan que los verbos se refieren a la tardanza en la respuesta que se da a la oración. Pedir una respuesta inmediata; si no hay respuesta inmediata se debe buscar, y todavía no hay respuesta, entonces debe llamar con desesperación. No frotamos ciertas palabras como si fueran lámparas de Aladino para ver si cumplen nuestros deseos. En textos anteriores, como en el 6:32, Jesús ha dicho que no se afanen, porque Él sabe las necesidades que tienen los discípulos. Así que la oración no es para informar a Dios, sino más bien para comprometer nuestra dependencia de Él como discípulos de Jesucristo. Los discípulos tienen que actuar, tienen que tomar la iniciativa de pedirle al Padre que supla sus necesidades, pero deben hacerlo sobre la base de las promesas de Dios y con las prioridades correctas. En este texto habla de la persistencia de los discípulos, quienes tienen la convicción que serán oídos. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Sin embargo, tales afirmaciones obligan no tanto a Dios, sino al discípulo, porque la oración no es para cambiar a Dios, sino para cambiar al discípulo, de modo que se sujete a la palabra de Dios y la obedezca. El texto no dice nada respecto a qué cosas han de pedir y recibir los discípulos, excepto que el Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que pidan. ¿Qué pues deben pedir? ¿Cómo deben orar? Según el modelo de oración que ya había sido presentado en el discurso entre el capítulo 6, versos 5 al 15. Los discípulos deben pedir al Señor para que éste les supla sus necesidades materiales, como danos hoy nuestro pan diario; necesidades emocionales o psicológicas, como perdona nuestras deudas; y necesidades espirituales, como no los dejes caer en la tentación. De acuerdo con el contexto posterior, el texto pudiera indicar que los discípulos deben pedir, buscar y encontrar el sendero correcto de la vida que siguen los valores del reino de Dios, por cuanto hay bastantes enemigos que tratan de desviarlos. Jesús dice que hay un camino ancho que les será atractivo. Los profetas falsos tratarán de engañarlos, unos profesantes falsos que expondrán ante ellos acciones externas y atractivas, pero son desobedientes a la voluntad de Dios. Y habrá también quienes expondrán una fachada hermosa, pero los fundamentos de su vida son vulnerables. Así pues, hay mucho que pedir, mucho que buscar y mucho que encontrar. Y en todo esto el discípulo necesita la dirección de Dios para no cometer errores. Los discípulos de Jesús están comprometidos con la obediencia a la palabra de Dios, de modo que siguen el camino que está trazado para el bienestar humano. No importa si se trata de acciones cotidianas de la vida, de la relación con los hermanos, o si se trata de la oración ante el Padre Celestial. Los discípulos amoldan su conducta a los consejos de la palabra de Dios. Esta palabra dice que deben orar y que deben hacerlo con la convicción que serán oídos por el Padre Celestial. Hay otro asunto en el texto respecto a la oración que es sumamente importante. Los versos 9 al 11 indican que Dios responde con bondad las oraciones de sus hijos. El texto presenta 2 ilustraciones que indican la actitud que asume el Padre ante su Hijo y se le acerca con peticiones de pan y pescado. Es decir, que le pide alimento. Si un padre, aun siendo malo, egoísta, no engaña a su hijo, sino que le da cosas buenas, ¿cuánto más Dios, el Padre Celestial, dará cosas buenas a sus hijos que se lo piden? Si Dios toma en serio la oración de sus hijos, también nosotros deberíamos tomar en serio lo que Dios dice. Si Dios no se burla de sus hijos ofreciéndoles valores falsificados, valores quebradizos, los cristianos deben tomar muy en serio los valores del reino que Él ofrece. Si Dios ofrece los valores verdaderos y duraderos, ¿qué sentido tiene que abracemos los valores temporales de esta vida? Ciertamente el mundo ofrece valores atractivos, pero estos son frágiles. Dios ofrece los valores que no siempre parecen atractivos, pero que son eternos. El contexto general de la Escritura indica que la oración es un acto en el cual los cristianos nos sometemos a la voluntad de Dios. En otras palabras, la oración no es para someter a Dios, sino para que nosotros nos sometamos a Él.
Así que lo más importante en la oración no es cuánto podemos recibir de Dios, que es muy importante, sino cuánto dependemos de Él. Por otra parte, la oración no es un instrumento para la gloria personal, sino para la gloria de Dios. Y solo Él sabe qué cosas resultarán realmente para su gloria. Una cosa es cierta, su Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Los cristianos podemos y debemos acercarnos al Padre Celestial mediante la oración, con la convicción que Él responde con bondad nuestras peticiones. Dios no engaña a sus hijos, aunque estos a veces puedan estar autoengañados. Con frecuencia hacemos peticiones a Dios respecto a cosas materiales que pensamos que necesitamos y nos olvidamos de otras cosas que son tal vez más importantes. Por ejemplo, si se considera el contexto anterior, especialmente entre el verso 1 al 6, se puede concluir que tenemos la necesidad de las dádivas de Dios para lograr mantener bien las relaciones personales con nuestros hermanos. Cuán difícil es a veces ver los defectos personales, pero cuán fácil es ver los defectos de los demás. ¿Acaso no necesitamos que Dios nos ayude a pedir, buscar y encontrar la verdadera armonía con los hermanos? Dios no tiene que responder a nuestros caprichos, más bien responde a nuestras verdaderas necesidades, para que vivamos en armonía con Él y con nuestros semejantes. Continuamos. Miremos por lo menos 3 principios acerca de este texto. El número 1, los cristianos debemos orar con la convicción de que seremos oídos por nuestro Padre Celestial. Jesús le dijo a sus discípulos que pidieran, buscaran y llamaran, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Tal vez pocas veces nos detenemos a pensar respecto a qué cosas se están refiriendo Jesús cuando pronunció estas palabras. En realidad, Él no nos dijo directamente, pero sí afirmó que el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo piden. Jesús dijo estas cosas en un contexto en el cual la discusión fundamental era la obediencia a la palabra de Dios. Por la palabra de Dios conocemos su voluntad y por la oración le pedimos que nos ayude a obedecerla. En el texto de Mateo 7, del 7 al 11, se compara la oración con la relación entre un hijo y un padre. Si un padre, aun siendo malo, egoísta, no responde con maldad a sus hijos, con más razón Dios, nuestro Padre Celestial, no responderá con maldad, responderá con bondad, sobre todo nuestras oraciones. Por supuesto, no siempre responde según nuestros deseos, sino según la voluntad y lo que es para nuestro bien. La voluntad de Dios nos afecta como hijos suyos y afecta nuestra oración. Por eso es tan importante conocer y obedecer la palabra de Dios, pues allí está expresada la voluntad de nuestro Padre. Número 2. A través de la oración los cristianos mostramos nuestra dependencia de Dios. Por supuesto, oramos confiados en lo que Dios ha prometido. Él ha prometido que responderá nuestras oraciones. Pero la oración no debe ser hecha sobre la base de caprichos humanos ni deseos egoístas. Tampoco debemos orar para mostrar el poder espiritual que tenemos, sino para humillarnos en obediencia a la voluntad de Dios. Tampoco debemos orar para tratar de cambiar a Dios y a sus designios, sino más bien para cambiar nosotros en obediencia a su voluntad. Porque la oración es un acto de sumisión a Dios, no un acto de arrogancia y vanagloria humana. La oración es un acto de conversación franca, en comunión con el Padre Celestial, al fin de comprender nuestro lugar de dependencia de Él. Si no comprendemos bien la palabra de Dios, aún en la oración pudiéramos ser engañados. En otras palabras, pudiéramos orar equivocadamente. Por ejemplo, algunas de las personas oran para que alrededor de la situación crítica del país, el Señor mande un gobernante cristiano. En verdad la Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes, pero allí mismo dice que para que tengamos paz y tranquilidad. Esto podría ser un buen motivo de oración. 3. Dios responde con bondad las oraciones de sus hijos. Jesús dijo que Dios, el Padre Celestial, dará cosas buenas a quien se lo pide. Por supuesto, con relativa ligereza los cristianos a veces pretendemos que Dios nos conceda las cosas que pedimos y no nos detenemos a evaluar el alcance de nuestras peticiones. Pero Dios conoce no solamente nuestras necesidades, sino también nuestras motivaciones. Es posible que con cierta frecuencia nuestras peticiones no se conformen a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, sino a nuestros caprichos. Lo que Jesús prometió fue que el Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo piden. Lo que Dios nos concede por su gracia siempre va a ser bueno. Continuamos. Bueno, y miremos un poquito la aplicación de estos principios. Primero, afirmamos que los cristianos oramos con la convicción de que somos oídos por nuestro Padre Celestial. Número 2,
A través de la oración el cristiano muestra su dependencia de Dios. Y número 3, hemos afirmado que Dios responde con bondad a las oraciones de sus hijos. Por supuesto, aquí quiero hacer una afirmación. El Señor desea el bien para sus hijos, eso ya quedó claro. Uno de nuestros problemas es que no siempre nos detenemos a pensar en lo que realmente es bueno para nosotros. Es decir, tenemos un problema de prioridades. En el contexto de Mateo 7 al 11, tiene mucho que ver con la necesidad de corregir nuestra vida antes de pretender corregir la de nuestros hermanos. Claro que esto exige ciertos cambios en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar respecto a nosotros mismos. Por eso, tal vez la pregunta que debemos tratar de responder es esta: ¿con cuánta frecuencia oramos para que Dios nos cambie? Todos necesitamos cambiar cada día porque estamos en un proceso de crecimiento en nuestra vida cristiana. Para su reflexión me gustaría dejar esto: ¿en qué cosas está predominantemente centrada su oración y petición al Señor? Reflexione un poco y escriba su respuesta. Ahora responda esta otra pregunta: ¿cuáles son sus ejemplos de su vida, de los cuales puede decirse que Dios ha respondido con bondad a sus oraciones? Escriba una oración de gratitud al Señor por estas. Ha sido un gusto, un privilegio para mí compartir esta lección. Espero que sirva de ayuda. Espero que cada uno de ustedes se anime a seguir buscando, orando y llamando. Un abrazo muy grande. Continuamos.